No sé si quieran anotar la estructura de lo que es los aspectos y los puntos que debe de llevar un maestro. Estamos viendo que deben de tener 4 puntos por lo menos, que son características, roles, desafíos y áreas. Ahora sí, realmente son 4 partes, o sea, podemos ver esas partes. En las características vimos 4 aspectos. En el punto 1 de características, los 4 aspectos son conocimiento y habilidades, capacidad para comunicar, paciencia y empatía, transmitir la importancia de aprender. Esas son algunas características que deben de tener los maestros. En el punto de roles vimos 3 aspectos. En la parte de roles, los aspectos que deben de tener es que deben de enseñar y guiar. Otro aspecto es diseñar y planificar. Otro aspecto de los roles es evaluar y retroalimentar. Esa es otra parte de los roles que debe de llevar un maestro. Vimos otro punto que son las áreas. Y las áreas vimos 4 aspectos que son la formación de personas, desarrollo de habilidades, fomento a la creatividad y ser modelos a seguir. Eso estamos viendo en la parte de las áreas. Son esos 4 aspectos que vemos en esa parte. Vimos también el otro punto, que los maestros tienen desafíos y vimos 4 aspectos en los desafíos realmente, que son el primer aspecto, diversidad de estudiantes. Vimos la parte de muchos tipos de estudiantes. Vemos que también lidian con los recursos limitados en algunas ocasiones. Ahora sí que vemos que tienen unos desafíos importantes. Vimos el otro aspecto, que es el ambiente laboral, donde se desenvuelven, a quiénes van a enseñar, quiénes están a su alrededor, o sea, el ambiente prácticamente laboral, el entorno del lugar que ellos tienen. Vimos el otro aspecto, que se deben desarrollar continuamente. Realmente son los cuatro aspectos en la parte de los desafíos. Así que ya vimos características, roles, áreas y desafíos. Y en cada uno de ellos vimos varios versículos. Realmente es como si fueran dos columnas, ¿no? Vimos varios aspectos en esa parte. Para concluir este estudio, vimos vamos al libro de Efesios, capítulo 4, verso 11. Vamos al libro de Efesios 4, 11. Efesios 4, 11. 4, 11. ¿Qué nos dice Efesios 4:11? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la educación del cuerpo de Cristo. Realmente ahí está diciendo la parte importante de que él mismo constituyó distintas partes para la enseñanza y la guía de la palabra de Dios. Ahora sí, realmente vemos muchos aspectos. Ahora, si es que anotaron lo que son los 4 aspectos de las características, de los roles, las áreas y desafíos de lo que debe de llevar el maestro, ahora vamos a anotar la parte de los versículos que están en esa parte. En la de características, conocimientos y habilidades, el versículo que se llevó ahí es Juan 16, 29 al 30, conocimiento y habilidades. En el otro aspecto, que es capacidad para comunicar, vimos el versículo de Mateo 7, verso del 28 al 29. En el aspecto de la paciencia y la empatía, vimos 2 versículos, que es en Mateo
capítulo 9, verso 10 y 13, y Juan, capítulo 8, verso 4 al 7. En el otro aspecto de la característica de transmitir la importancia de aprender, vimos el versículo de Juan, capítulo 17, verso 3. Eso es en la parte de las características. En la parte de los roles, que vimos 3 aspectos, en el aspecto de enseñar y guiar, vimos el pasaje de Mateo, capítulo 22, verso 34 al 39. En la parte de diseñar y planificar de lo que son los roles, vimos Juan, capítulo 14, versos 6 y 7. En la parte de los roles de evaluar y retroalimentar, vimos 2 pasajes, que es Mateo, capítulo 7, verso 15 al 23, y Mateo, capítulo 12, verso 7. Eso es en cuanto a la parte de los roles. En cuanto a la parte de las áreas, del punto de las áreas, de los aspectos que vimos de formación de personas, vimos el pasaje de Lucas, capítulo 6, verso 12 al 16, y Mateo, capítulo 10, verso 24. En el otro aspecto de las áreas, que es desarrollo de habilidades, vimos el pasaje de Mateo, capítulo 4, verso 19. En el otro aspecto, que es fomento a la creatividad, vimos el pasaje de Mateo 6, capítulo 6, verso 33 al 34. El otro aspecto de las áreas del maestro que vimos es los modelos a seguir, que es el capítulo 4, verso 13, capítulo 13, verso del 36 al 38. Eso es en cuanto al punto de las áreas. En el punto de los desafíos, de los 4 aspectos que vimos, es el que hay diversidad de estudiantes. En ese vimos el pasaje de Marcos, capítulo 10, verso 17 al 23. En el aspecto de recursos limitados, vimos el pasaje de Mateo, capítulo 8, verso 19 al 20. En el aspecto del ambiente laboral, de los desafíos que llevan los maestros, vimos el pasaje de Mateo, capítulo 17, verso 24 y 27. Y el último aspecto del desarrollo profesional continuo que deben de llevar los maestros, que es un desafío más, vimos el pasaje del libro de Juan, capítulo 5, verso 39. Realmente es todo lo que vimos en esta parte de lo que es la parte de lo que es el maestro. Realmente encontramos mucha información, de tal forma que estamos viendo referencias de la ardua labor que llevan los maestros. Así que realmente estamos viendo la palabra de Dios, que realmente vimos muchos aspectos que cumplió el maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos más pasajes y más referencias, porque realmente en los 4 evangelios encontramos muchas partes de enseñanza, de guía, de instrucciones, de paciencia, de empatía. Vemos todas las partes que vimos en los 4 evangelios de nuestro Señor Jesucristo, de su vida, lo que llevó a cabo con nosotros. Ahora sí que es el maestro de maestros y ejemplo nos ha dado para seguir adelante y seguir las instrucciones.